Muy bien, mis queridos alumnos. Hemos estudiado hasta aquí dos categorías gramaticales. ¿Cuáles son? El sustantivo y el pronombre. Son palabras que se parecen bastante, ¿verdad? Se parecen en la función. ¿Por qué? Porque van a constituir el núcleo. ¿Y el núcleo de qué? De una frase. Vamos a hablar acerca de qué cosa es una frase nominal. ¿Por qué se le llama así? Una frase puede ser una palabra o un conjunto de muchas palabras, pero que están organizadas en una oración. Es decir, la frase solamente la reconoces claramente en una oración. Por eso tiene que tener sentido lo que vas a leer. Afirman o niegan algo. Y la frase nominal, te cuento, que puede estar tanto en el sujeto como en el predicado. Y una oración puede tener muchas frases nominales. Puede tener una, dos, tres. Depende de lo compleja, de lo extensa que sea tu oración. ¿Ok? Lo importante de una frase nominal es mucho su estructura. Que aparezca una palabra importantísima, a la cual le vamos a decir el núcleo, que lo constituye el sustantivo o el pronombre. Y a veces esa frase puede ser chiquitita, cuando solamente tiene su núcleo, o puede ser muy extensa, cuando viene acompañada de sus modificadores. Hay varias clases, vamos a mencionar 4 clases de frases nominales y vamos a ver su función. La función depende mucho del contexto, así que atentos para interpretar correctamente esas funciones. La frase nominal la vas a reconocer principalmente porque cuando tú leas una oración, eso sí, toma de frente una oración, las frases se analizan una a una, oración por oración. Vas a buscar los sustantivos o pronombres, porque ellos son el núcleo. Pero a veces he dicho que vienen acompañados de otras palabras. Vienen determinantes o vienen adjetivos. Estas palabras se llaman modificadores, modificador directo. Pero cuando son otras frases que están dentro de la frase nominal, tenemos al modificador indirecto, que puede ser una frase prepositiva o también llamada preposicional, una aposición o también le pueden decir frase apositiva y una proposición subordinada, que son las adjetivas. ¿Ok? Muy bien, entonces veamos algunos ejemplos. Luis entregó la ficha, ¿verdad? Esto es una oración, ¿cierto? Tiene sentido. Muy bien. Pero, ¿qué estás observando? ¿Cuántos sustantivos tiene esta oración? 2, ¿verdad? ¿Cuáles son? Luis y ficha. Entonces, si yo veo 2 sustantivos, ¿cuántas frases nominales debe tener esta oración? 2, ¿verdad? La primera es Luis, ¿verdad? Y la segunda frase es la ficha. Y ahí te estás dando cuenta que en la primera había una palabra y en la segunda tenemos 2 palabras. Claro, ¿por qué ha ocurrido eso? Porque Luis solamente era el núcleo. En cambio, la ficha es el artículo, que es el modificador directo, y ficha el núcleo, porque es el sustantivo. ¿Ok? Un detalle, como te vengo mencionando desde el principio, el verbo. El verbo es una palabra que va a equilibrar cuántas frases hay en una oración. Por eso, algo básico que te voy adelantando. Ubica tu verbo, ubica el sujeto siempre va a ser una frase nominal y fíjate bien qué hay en tu predicado. Porque te he dicho que en un predicado puede haber varias frases nominales. A ver, construyamos una oración un poquito más compleja, ¿sí? El joven estudiante de la pre ingresará, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién ingresará? El joven estudiante, el estudiante. Muy bien, aquí, ¿qué estás observando? Que la palabra más importante es estudiante, porque el estudiante es un sustantivo, es el núcleo. Pero ¿qué pasa? Ese sustantivo está acompañado de otras palabras. Está acompañado de un artículo, que es modificador directo. Esa es la función del artículo. Joven es adjetivo.
¿Cuál es su función del adjetivo? Modificador directo. Y aquí tenemos una preposición. ¿Conoces cuáles son las preposiciones? De, a, con, ante, bajo, hacia, hasta. Muy bien, yo veo esas palabras y tengo aquí todo un conjunto de palabras. De la pre, ¿verdad? Entonces, eso se le llama frase prepositiva. ¿Por qué? Porque está encabezada con una preposición. Y la estoy contando como frase prepositiva porque está modificando a un sustantivo. ¿Verdad? Entonces, esa frase prepositiva, ¿cuál es su función de esa frase pequeñita? Modificador indirecto. Ahí acaba. Es como decir, él ingresará, el estudiante ingresará, el estudiante de la pre. ¿Ok? Entonces, todas las frases prepositivas tienen que comenzar con una preposición. Ahora, puede ser también de esta manera la oración. Podemos expresar el nombre del estudiante, ¿verdad? El joven estudiante Eduardo. El joven estudiante Eduardo ingresará. Muy bien, aquí tenemos dos sustantivos, pero ¿cuál es el núcleo? ¿Será Eduardo? Si yo digo que esto es el núcleo, por lo tanto, estudiante, que es un sustantivo, sería una posición, un MI. Y en el castellano nunca puede venir un MI antes del núcleo. Tiene que estar el MI siempre después. Esta posición es fija. ¿Ok? Entonces, hacemos aquí la aclaración. El núcleo siempre será un antecedente, ¿verdad? Estudiante. Núcleo de la frase nominal. ¿Qué cosa es Eduardo? Es el nombre. Es una aposición. No lleva comas en este caso. MI. Modificador indirecto. ¿Ok? Y bueno, lo demás se mantiene igual. Modificadores directos. Esta es la frase. Esa es la estructura. ¿Ok? Ahora, si invertimos la expresión Eduardo, coma, el joven estudiante, coma, ingresará. Eso que está entre comas se le llama aposición también, pero es una aposición explicativa porque está con comas explicativas. Toda la frase, todo es una unidad, no lo analices dentro. Como está aclarando el núcleo, es un MI. Esa es la función de la frase apositiva. Y Eduardo ahora sí es el núcleo. Finalmente, una subordinada. ¿Qué tiene que tener una subordinada? Algo importantísimo. Un nexo y sobre todo un verbo. Por ejemplo, el joven estudiante que practique, ingresará. ¿Verdad? Muy bien, entonces, ¿quién ingresará? El joven estudiante. Ya está, entonces aquí tenemos estudiante es el núcleo, ¿cierto? Todo lo demás estamos manteniéndolo igual, no estamos haciendo ninguna modificación, pero el estudiante que practique, ese estudiante, ojo, recuerda aquí tenemos un relativo, un pronombre relativo porque está haciendo alusión a estudiante. Bien, aquí acaba. Ese joven estudiante, ese estudiante practicante ingresará. MI. Ahora, las frases nominales se pueden clasificar por su estructura. Se le dice simple porque tiene un solo núcleo, un solo sustantivo. Por ejemplo, no se lo entregué. ¿Verdad? ¿Cuántas frases nominales ves? Yo veo dos. La primera es la palabra se porque es un pronombre, tiene solo su núcleo
y la palabra lo también es un pronombre y constituye el núcleo de la FN. Ahora, ojo, también podemos decir la frase de otra manera, entrégueselo. ¿Ya? Y ahí, ojo, así como lo hicimos en alguna semana anterior, vamos a contar dos frases nominales, se y lo. ¿Por qué? Porque cumplen funciones. Eso pasa con los pronombres enclíticos. O también puede ser de esta manera, ¿no? La música de su pueblo es triste, ¿no? ¿Cuántos sustantivos ves? Yo veo dos sustantivos, música y pueblo, ¿verdad? Pero si estoy hablando de frase, estoy hablando de otra cosa, pues. Me están hablando de frase. ¿Cuál es la palabra, el sustantivo más importante, según el verbo? La música de su pueblo. Entonces, esta sería una frase nominal. ¿Por qué? Porque todo es el sujeto. La frase está asociada a la función. Es una frase nominal, esto sería el núcleo, música, un solo núcleo, y por eso la frase se llama sin. Los modificadores directos, indirectos, no son relevantes. Ahora, se le dice frase nominal compuesta cuando tú vas a encontrar dos o más núcleos. ¿Ok? Por ejemplo, tú y yo nos esforzaremos. Tú y yo nos esforzaremos. Muy bien, entonces, ¿cuántas frases nominales ves? Yo veo dos frases nominales. Una es tú y yo y la otra es nos. Pero la compuesta es solo la primera porque la segunda frase, nos, es una frase nominal simple, solo tiene su núcleo. Acá veo un pronombre y aquí veo otro pronombre. Entonces, tiene que ser compuesta cuando van a estar coordinadas, cuando va a llevar la palabra y o va a llevar la palabra o. ¿No? Por ejemplo, el café o la leche son favoritas. Son favoritas. Muy bien, son las favoritas también podría decir, ¿no? La oración, el café o la leche. Muy bien, entonces acá yo veo la conjunción o y veo un núcleo y otro núcleo, ¿verdad? Por eso se llama compuesta. Puede haber modificadores directos, puede haber modificadores indirectos. Eso no es lo relevante aquí. Ahora, incompleja. ¿Por qué le vas a decir incompleja? Porque esta frase va a carecer de modificadores indirectos. Y la compleja va a tener que llevar modificadores indirectos. Es lo opuesto, nada más. ¿Ok? A ver, veamos un ejemplito. El viaje realizado fue corto. Muy bien, el viaje realizado. ¿Te das cuenta? Ese viaje es una frase. Acá es el núcleo, viaje, y tenemos solo modificadores directos. Por eso es incompleja. En cambio, si le ponemos un MI, el viaje que realizó, ese viaje fue corto. ¿Qué está pasando? Que ahora le hemos puesto una proposición subordinada, ¿verdad? ¿Por qué es una proposición subordinada? Porque tiene un verbo y tiene un nexo. ¿Qué nexo? Es un relativo, ¿verdad? Un pronombre relativo. ¿Por qué? Porque está delante de un sustantivo. Ya está. MI, frase nominal compleja. Una frase nominal compleja puede llevar un MI, dos MI. Lo importante es que aclare, vincule alguna información al núcleo del sustantivo, al núcleo de la frase.